que los invito a abrir las escrituras en otro salmo, ahora el Salmo 8. Vamos a leer todo el salmo, la octava canción de David. Salmo 8. La palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Hagamos un momento de adoración y de oración delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos hablas en el día de hoy, traída en este salmo, Señor, para instruirnos, para enseñarnos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre a través de ella, que podamos poner atención a ella y que ella pueda transformar nuestras vidas, Señor. Pueda transformar nuestra existencia y que pueda fortalecernos, Señor, si estamos débiles, y consolarnos, Señor, si estamos atribulados. Ayuda, Señor, a predicar tu palabra con poder y sobre todo a exaltar a tu Hijo Jesucristo, Señor, quien es tu última palabra para el mundo. Tú nos has hablado por medio de tu Hijo. Que tu Hijo, Señor, y tu nombre sean glorificados en el día de hoy. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Este es un cántico de David. Los salmos son canciones. Los hebreos cantaban, este era su himnario, sus 150 himnos era el salterio. Y este es un salmo de David que dice algo muy interesante de su título. Dice que es sobre Gittith. Los eruditos dicen que Gittith era un instrumento proveniente de Gat, la ciudad de los filisteos. Y nosotros sabemos que fue en Gat de los filisteos que David estaba en peligro de su vida. Y el Señor lo cuidó y lo sustentó, a pesar de que él se veía como débil y frágil. Y esto respondería al tema central de este salmo. El tema central del salmo es que aun cuando el hombre es frágil, débil, transitorio, pasajero, el Dios creador de todo, todopoderoso, lo considera, piensa en él y le concede su presencia. Y por eso este salmo se llama lo divino y lo humano. La gloria divina por un lado
y por el otro lado la fragilidad del hombre. Este salmo es como, si pudiéramos ilustrarlo, es como un jardín. El jardín es toda la creación de Dios. Pero en el centro del jardín hay una flor que enfatiza aún más los rayos del sol, que es un girasol imponente en el medio. Y ese girasol imponente en el medio es el hombre. Todo el jardín es de Dios, pero la corona de la creación es la humanidad. Es este girasol fulgoroso, especial, central. Y el salmista va a considerar toda la creación, pero va a poner su especial atención en el hombre. De hecho, esto es reforzado por la estructura de este salmo. Este salmo usa una figura retórica que usaban los hebreos para enfatizar algo, que es el quiasmo. Quiasmo se llama. ¿Qué es lo que hace el quiasmo? El quiasmo es como un sándwich. Es como un sándwich que tiene tapas, luego tiene las verduras, y se repite, tapa con tapa, verdura con verdura, y al centro está la carne. Eso es lo que es un quiasmo. Un quiasmo son pensamientos repetidos en los extremos para dejar un único pensamiento en el centro, para enfatizar esa verdad que está en el centro. Entonces lo que vemos en la estructura de este salmo es que el salmo empieza y cierra de la misma manera. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Alabando a Dios, exaltando la gloria de Dios. Serían las tapas de los salmos. Luego tenemos los versículos 2 y 3, el dominio de Dios en la creación. Y en los versículos 6 al 8 tenemos el dominio del hombre. El dominio de Dios, el dominio del hombre. Entonces tenemos la gloria de Dios en los extremos, luego viene el dominio de Dios, luego el dominio del hombre, y en el centro, eso es lo que es un quiasmo, para enfatizar lo que está en el centro. Y en el centro de este salmo son los versículos 4 y 5. Vemos la fragilidad del hombre, pero a la vez la dignidad del hombre. Entonces la parte central, como este jardín, ¿cierto? La creación de Dios, hermosa por donde se le mire, no obstante, lo central en su creación, lo central en el jardín, es este girasol imponente, amarillo, fulgoroso, que refleja más exactamente la gloria de Dios. ¿Cómo empieza entonces este salmo? ¿Cómo empieza y cómo termina? Es alabando a Dios. ¿Cómo empieza? Oh Jehová, Señor nuestro. El salmista es como que comienza a ver la creación, como que entra para ver este jardín y empieza a contemplar la creación. Como cuando subimos, ¿cierto? Ese cerro para ver ahí en Puñihuil, ¿cierto? Los islotes, qué sé yo, el mar, el atardecer. Decimos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El salmista comienza a contemplar la creación. Toda la tierra está llena de su gloria. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Han visto de pronto los colores que lanza el cielo en la atardecer? Y sobre todo acá en el sur, el firmamento en la noche. Oh, yo quedé anonadado cuando vi ese espectáculo en mi casa. Miles de estrellas, todas armonizadas, unos colores espectaculares. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Toda la tierra está llena de la gloria de Jehová.
Porque todo lo bello, hermanos, todo lo armonioso, todo lo lógico, apunta a Dios que lo creó. Por eso Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Entonces, cuando nosotros contemplamos la creación, contemplamos los sistemas digestivos, inmunológicos del ser humano, todo el orden que hay, cómo está formado nuestros ojos, investíguenlo. En cada cosa que nosotros podemos mirar, micro y macro, podemos encontrar la gloria de Dios. En todo lo que vemos. Porque detrás de todo lo armonioso, lo bello, lo lógico, está Dios detrás. Y nosotros podemos ver a Dios por medio de la creación. Y cuando nosotros vemos la creación, esta creación que nos asombra, han visitado un lugar que es tan precioso o tan imponente que ustedes se acercan a contemplarlo y de pronto como sienten como que se les contrae el pecho y tienen un sentido como de asombro y como que nos vemos pequeñitos delante de, no sé, la Torre del Paine, un volcán o la luna en su esplendor o el firmamento brillante. Nos asombramos. ¿Y saben qué? Los incrédulos también pueden ver esas cosas. Pero solo el creyente llega a la conclusión: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra has desplegado tu gloria sobre los cielos. Contemplar las cosas bellas de la creación nos debe llevar hacia la adoración, hacia la alabanza. Y eso hace que nuestras almas disfruten más aún de una vista bella, de un Dios bello que está detrás de ese paisaje. Nuestro Señor está detrás de todo lo bello y todo lo armonioso. Entonces hay que mirar con detalle el jardín que Dios ha creado y alabarlo por lo que Él ha hecho. Porque en todo eso Él se revela hacia nosotros. Cuando nosotros vemos la grandeza, lo lógico, lo armonioso de algo, Dios se está revelando a nosotros. Entonces nosotros podemos llegar hacia la alabanza. Y estas dos palabras, Jehová, Señor nuestro, son dos palabras diferentes que definen quién Dios es. Primero Jehová, la palabra, el nombre, ¿cierto?, que se le reveló a Moisés, Jehová, Jehová, y el otro es Adonai. Jehová Adonai, nos dice el original. Jehová, Señor nuestro. El Adonai es como este Señor soberano, que todo lo posee. Mientras que el Yahvé o el Jehová es como lo que refleja es que Él todo lo crea, pero Él no es creado. Que Él siempre ha tenido existencia. Y dice Señor nuestro. Y ahí ustedes se fijan cuál es la relación entre el que adora y el Dios que creó todas las cosas. No es un Dios lejano. No es un Dios que hizo el mundo y se fue a tomar vacaciones. Es Señor nuestro. Entonces, hermanos, hay gran material para adorar a Dios en su creación. Nosotros vivimos privilegiadamente en uno de los lugares más bonitos de Chile. Disfrutemos de Dios al contemplar esos lugares y adorémoslo por su grandeza y por su majestad. Entonces así comienza el Salmo, ¿cierto? Como prender la luz al jardín y él empieza a contemplar el jardín de Dios. Y entonces empieza a ver luego más adelante, el versículos 2 y 3, cómo es el dominio de Dios.
cómo Él gobierna, cómo Él ordena las cosas. Y Dios hace algo fascinante. Dios gobierna, pero el cómo gobierna, Él lo hace a través de los niños. ¿Qué dice el versículo 2? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Ha escuchado la frase? Es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Porque el niño representa debilidad, representa dependencia, fragilidad. Pero fíjate lo que hace Dios. Dios toma lo que no es y funda fortaleza. Y hace callar, dice, a sus enemigos y al vengativo. Entonces, ¿qué nos muestra esta parte del dominio de Dios? Que Dios escoge a los débiles para llevar su obra adelante. Que Dios funda fortaleza a través de niños que maman pecho para hacer callar a sus enemigos. Este principio de que lo débil, Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, y que a la vez Él usa lo débil para que toda la gloria sea de Él y no de los que hacen su obra, recorre todas las escrituras. Por ejemplo, Ana en 1 Samuel 2 dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder. María, cuando está cantando también en su embarazo, dice: quitó del trono a los poderosos, exaltó a los humildes. Y cuando Jesús está entrando en el templo, los jóvenes empiezan a decir: hijo de David, Hosana. Y los religiosos estudiados, altos en su porte, bien vestidos, le dice: Señor, impídelos. El Señor le dice: nunca leíste que de la boca de los muchachos perfeccionaste la alabanza. Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Esa es la manera en cómo Dios gobierna el mundo. Esa es la manera en cómo Dios lleva a cabo su obra. Entonces, si su poder se perfecciona en la debilidad, ¿por qué tú dices: soy demasiado débil para servir a Dios? No tengo las herramientas para hacer callar un enemigo de Dios, para hacer callar un incrédulo. ¿O cómo me voy a enfrentar ante los argumentos de un musulmán o de un mormón? Soy demasiado débil. De la boca de los que maman, Dios hace callar a sus enemigos. Entonces Dios usa lo débil. Y Dios te puede usar a ti. Él domina de esa forma. Él escoge a lo débil y a lo que no es, para que toda la gloria sea de Él. Y toda la alabanza sea solamente de Él. Él toma a los pequeños y los débiles. Él toma estas flores despreciadas y las trabaja hasta hacerlas útiles y fructíferas en su jardín. Él toma lo débil, Él toma lo que no es y lo perfecciona para hacer su obra. Entonces, si tú te consideras a ti mismo como alguien débil, como alguien pequeño, como alguien incapaz, bienaventurado. Porque esos son los que Dios usa. Aquellos que no confían en sí, pero que confían en un Dios poderoso. Entonces él sigue contemplando cómo es el gobierno de Dios. Él dice: Dios gobierna a través de los chiquititos, de los niños. Él funda su fortaleza de los débiles. Y luego empieza a mirar los cielos como un astrónomo. Empieza a mirar la luna, las estrellas,
Versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La luna es el 25% en tamaño de lo que es la Tierra, es muy grande. Nosotros delante de la luna somos de este porte, más chicos todavía. Está a 380.000 kilómetros de distancia la luna. Y la luna no fue formada por el brazo de Dios, no fue formada por la mano de Dios, fue formada por sus dedos. Lo más pequeño de Dios es lo más inmenso de los hombres. ¿Se dan cuenta de ese principio? Dios usa sus dedos para formar las cosas más maravillosas que nosotros contemplamos. Se nos contrae muchas veces el pecho ante la inmensidad y la grandeza de la creación. Y entonces entramos a la pregunta cuando nos vemos como pequeñitos delante de esas cosas como hormigas. Y aquí viene la pregunta central del Salmo. El salmista empieza a cuestionarse. Al ver, ¿cierto?, las estrellas, la luna, los cielos, cuán grandes son, cuán inmensos, cuán bellos. Entonces él dice, él se compara y dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y este versículo 4 hace un fuerte contraste entre la pequeñez y la fragilidad del hombre versus este Dios glorioso, creador, que con los dedos forma lunas y con sus dedos forma galaxias y constelaciones y hace los arcos de Saturno con sus dedos, con lo más pequeño que tiene, hace lo más grande que nosotros conocemos. ¿Qué es el hombre? Estas palabras hombre e hijo de hombre del versículo 4 comunican debilidad, fragilidad y pequeñez. Pues esa es la pregunta. ¿Qué es el hombre? Esta pregunta podría ser respondida, por ejemplo, con Isaías 40, de 6 al 8, que dice: el hombre es como la hierba y como la flor de la hierba. O con el Salmo 144, 3, ¿qué es el hombre? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como sombra que pasa. Delante de la creación de Dios y de estas grandes constelaciones, cosas gigantescas, nosotros somos chiquititos, chiquititos. Delante de este universo que hoy en día, ¿cierto?, se han descubierto nuevas galaxias, nuevos planetas, nuevos sistemas, tanta cosa. La Tierra es un punto en medio de todo el universo. Y el hombre es un punto dentro de ese punto. Entonces, el salmista, al preguntarse esta consideración, está comunicando que el hombre es pequeño, que el hombre es frágil, es mortal, que el hombre está sujeto a la miseria. Y toda nuestra debilidad, ¿de dónde viene? Del pecado. Somos débiles porque somos pecadores. Nosotros nos fuimos creados para morir. Nos fuimos creados para ser pasajeros. Pero somos pasajeros. Nuestro cuerpo es pasajero. Y todo eso se debe al pecado. El hombre es pequeño, es frágil. Y toda su miseria viene de la caída y del pecado. Pero esta es la gran maravilla del Salmo. Y este es el centro. Dios piensa en él. Fíjense, el versículo 3. Para que tengas de él memoria. Este Dios soberano piensa
en ese punto, que está en el punto del punto del punto del punto, chiquitito. Pero este Dios maravilloso piensa. Y no solo piensa en Él, sino que dice, lo visita. O sea, le da su presencia. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Entonces, este versículo tiene una gran aplicación para nuestras vidas. Y es que nosotros pensamos que Dios es maravilloso, grandioso, infinito. Hermanos, Dios detendría el universo por nosotros. ¿Qué es más importante de Dios? ¿La luna o tu alma? Nosotros. Dios piensa en el hombre. El hombre, a pesar de que es frágil y pequeño, es de gran estima para Dios. Para este Dios que lo creó todo y esas cosas grandiosas que nosotros llegamos a ver. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios piensa en nosotros? ¿Por qué este Dios creador, soberano, independiente piensa en nosotros y nos concede su presencia? Se lo responde el versículo 5. Porque Dios le ha hecho. Dios lo creó. Dios nos creó. En el vientre de nuestra madre, Dios nos hizo. Pero podríamos pensar, pero Dios también hizo la luna y las estrellas. Y Dios no trata a la luna y las estrellas de la manera que nos trata a nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Ahí la palabra ángeles en el original es Elohim. También puede traducirse como Dios. Entonces le has hecho un poco menor, también puede traducirse un poco menor que ti mismo. Es el lenguaje de Génesis, el lenguaje de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso el hombre, a pesar de que es pequeño y es frágil y es chico y es miserable, es de gran estima para Dios porque lleva su imagen, lleva su imprenta. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre es digno, tiene dignidad. Por eso no es lo mismo matar un pescado que matar a un ser humano para comerse. Porque el hombre tiene la dignidad de Dios. Tiene la imagen y la semejanza. Por eso el hombre es amado, es honrado y es coronado de parte de Dios. Las filosofías humanas que están en contra de la palabra de Dios siempre van a degradar al hombre. Algo que el hombre no es. Por ejemplo, el nazismo hacía que los judíos eran subhumanos y por eso los mataron. Los esclavos americanos, ¿cuál era la razón de eso? ¿Por qué los trataban mal? ¿Por qué los trataban como propiedad en lugar de personas? Porque no los veían como seres humanos por su color de piel. ¿Por qué se mata a los niños en el vientre de su madre? ¿Por qué no piensan que son seres humanos? ¿Y por qué las ideologías actuales convierten a un hombre o a una mujer que ahora se siente un gato, un perro, un árbol? Y se hacen trasplantes y cosas para parecer como esas cosas. ¿De dónde vienen todas estas cosas, estos pensamientos? Es como visión antibíblica. Dios creó al hombre como el centro de su creación. Y el hombre es digno porque el hombre lleva la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué nos enseña esto?
que el hombre tiene dignidad, importancia y prioridad en la creación. Si yo te pongo a ti en un lugar donde pongo el último auto del año y pongo todas las riquezas de este mundo, para Dios, tú vales más que todo eso. Pero fíjense cómo nosotros muchas veces pensamos. Nosotros distorsionamos el orden. Nosotros hacemos acepción de personas muchas veces. Nosotros privilegiamos cosas materiales y físicas por sobre personas. Santiago dice, ¿cómo bendices a Dios con tus labios y luego maldices a los hombres que están creados a la imagen de Dios? Cuando nosotros, hermanos, ofendemos a otros hombres con nuestras palabras, nosotros estamos blasfemando a Dios, porque ellos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios le da suprema importancia al hombre. Así es su creación. Su flor central en todo su jardín es el hombre. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros debemos ver el mundo. Nosotros debemos privilegiar la dignidad del hombre por sobre todo lo demás. Lo cual significa que en la práctica nosotros tenemos que velar por los hombres más que por las cosas materiales de esta vida, porque para Dios es más importante. ¿De qué servirá a un hombre ganar todo el mundo y... ¿Sabes qué significa eso? Que el alma del hombre es más preciosa que todo lo que este mundo puede ofrecer. Entonces, ¿cuánta importancia debería tener para nosotros anunciar el mensaje de salvación que salva a las almas? ¿Cuánta importancia debería y cuánta prioridad deberíamos tener a las necesidades de las personas? ¿Cómo vivía Jesús? Lo vimos en el sermón pasado. Él vivía por la gente, por la gloria de Dios y por atender a la gente. Pero nosotros muchas veces estamos más preocupados de nuestro entretenimiento que de las personas. Y eso es una distorsión de cómo Dios ha creado el orden de las cosas. El hombre es la flor central. Y aunque frágil y pequeño, lleva la impronta de la semejanza de Dios. Y su alma es lo más valioso que todos los tesoros de esta vida. Por supuesto que los incrédulos no lo ven de esa forma. Ellos estarían dispuestos a matar con tal de ganarse el último auto del año. O una casa, o una posición, o fama. Y viven pisoteando a otros para ensalzarse a ellos. ¿Cómo la visión de este jardín, cómo lo que este salmo nos enseña, moldea la forma en cómo nosotros vemos a las personas en nuestros trabajos, en nuestros hogares? ¿Cómo en mi hogar el privilegio lo tienen mi esposa y mis hijos? Y no el entretenimiento. ¿Cómo yo debería privilegiar, procurar el bienestar espiritual de las personas antes que ver Netflix? Y no estoy bromeando aquí, hermano. Esta es la forma en cómo Dios nos ve. Entonces es la forma en cómo nosotros también debemos ver el mundo. Nosotros debemos privilegiar el estado y la salud de las almas de los hombres por sobre todas las otras cosas. Porque de otra forma nosotros estaremos predicando un egoísmo y una distorsión de lo que Dios ha hecho. Génesis 1:26. Vamos allá un momento. Cuando Dios creó la corona de su creación al hombre,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a repetir esto. El alma de los hombres es más valiosa para Dios que todas las cosas del mundo. Por lo tanto, el servicio que nosotros debemos dar a los hombres y el predicar el Evangelio a los hombres es más importante que nuestros trabajos, es más importante que nuestro entretenimiento. Nosotros deberíamos priorizar de la manera que Dios prioriza. Dice, creó al hombre en su imagen y semejanza, y luego puso, y señoree sobre, ¿cierto? Y ahí salen los animales. Y este es el mismo sentido de lo que el salmista está expresando. Porque dice que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios y ha sido coronado de gloria y de honra. Y luego el versículo 6 dice, le hiciste señorear. El lenguaje de Génesis. El salmista está pensando en Génesis 1:26. Y aquí entonces salimos del centro, que es la fragilidad, pero a la vez la dignidad del hombre. Y empieza a ver el dominio del hombre sobre la creación. El hombre ha sido puesto como un mayordomo de la creación, pero como señor de la creación. Por eso un perro no tiene más valor que un hombre. Por eso en los zoológicos, cuando había un león a punto de devorar a un hombre, tuvieron que dispararle al león. Eso es correcto. Eso es conforme a las Escrituras. Porque el hombre tiene más valor que un león. El hombre es creado a la imagen de Dios. Por sobre todo este jardín, el girasol está por sobre todas las otras plantas. Está por sobre los peces, sobre ovejas, sobre todo. El hombre es Señor con ese minúscula de la creación. Es como un virrey, un mayordomo. El hombre debe recordar que es un administrador de la creación de Dios. Por lo cual a la vez somos puestos como reyes de la creación, pero también siervos, porque la creación no es nuestra. No es nuestra, es de Dios. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Administramos. ¿Cómo esto influye en la forma en, por ejemplo, cómo cuidamos el medio ambiente, la creación de Dios? Cuidar el medio ambiente no es algo de una ideología de política, es algo de la creación. Porque Dios nos pone en relación con su creación. Botar basura en la calle, por ejemplo, no es correcto. Nosotros tenemos que cuidar, somos administradores de la creación. La forma en como nosotros explotamos recursos o en nuestros trabajos administramos nuestros trabajos debe honrar a Dios en este sentido. Nosotros somos señores de la creación, pero la creación no es nuestra, es de Dios. Nosotros la administramos. Y finalmente el Salmo, ¿cómo concluye? De la misma forma en cómo comienza. El salmista, luego de haber contemplado los cielos, cómo es el dominio de Dios, cómo Dios creó al hombre, Dios visita al hombre, a pesar de que es pequeño. El hombre es puesto como Señor de la creación, coronado de gloria y de honra. Termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, Yehova Adoneinu, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces cuando se va para apagar la luz y dejar de mirar el jardín, sigue adorando a Dios. Y este salmo fue escrito por David, como les he enfatizado, para expresar a la vez la fragilidad del hombre, pero también su dignidad. Para hablarnos de este Dios creador que con sus dedos crea las cosas y los universos más maravillosos, pero que a la vez ese Dios que no, los cielos de los cielos no lo pueden contener, viene a habitar en los corazones de los hombres y los visita.
1000 años después de que se escribiera este salmo. El creador del jardín se hizo como una flor. El Dios creador se hizo un hombre. Dios fue manifestado en carne. Hebreos 2 dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús creó con sus dedos todo el cosmos y nació como un niño de pecho en un establo de animales. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo que este salmo enfatiza, por un lado la gloria de Dios, pero por el otro lado la fragilidad y la dignidad humana, se unieron en la persona de Jesús. El Yehova Adonai nació como un niño. Él se despojó de su gloria, de esta gloria que él tenía en los cielos, y vino a tener pañales de gente, y a llorar, y a comer, y a alimentarse, y a sentir cansancio. Este Señor glorioso, todopoderoso, vino a visitarnos. Pero ya no nos visitó de forma espiritual. Él vino a ser como uno de nosotros. Él vino a ser una flor del jardín. La verdadera flor, el verdadero centro del universo. Nuestro Señor Jesucristo. Él nos visitó, Emmanuel. Dios con nosotros. Pero no solo eso, sino que este Jehová Adonai, Jehová Señor nuestro, que se hizo, que se encarnó, se hizo un hombre frágil, débil, hambriento, con sueño, cansado, llevó nuestra miseria en la cruz. Cargó con nuestros pecados, cargó con la causa de aquello que nos hace temporales, mortales y frágiles, y lo llevó en la cruz. Él fue a la cruz por ti, Él fue a la cruz por mí, pero no es cualquier persona, es Jehová Adonai. ¿Te das cuenta cómo Dios nos visitó? ¿Cómo Dios pensó en nosotros? Él vino para rescatarnos, para redimirnos, para restaurar el jardín marchito por el pecado. Él vino y se hizo una flor y murió en la cruz llevando nuestra miseria para restaurar el jardín marchitado, desfigurado por el pecado, para sanarnos y redimirnos. Pero esa no es toda la historia, sino que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, que dice pues, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él resucitó y fue coronado. Fue coronado por Dios. Y Él es el verdadero centro de la creación. Él es el verdadero girasol del jardín. Es el primogénito de la creación. El primogénito de los muertos. Jesucristo, el Señor resucitado. Nuestro Salvador es lo más precioso que hay en todo el universo. Lo más precioso es nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor, el Adonai, el Yahvé de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora está entronizado, porque Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Lo has confesado como tu Señor? ¿Lo has confesado como tu Salvador? ¿Saben de quién habla este salmo al final? Este salmo habla de Jesús. Porque Él juntó al Dios glorioso con el hombre frágil. Y Él lo hizo porque nos amó. Y resucitó el tercer día y hoy está coronado de gloria y de honra
puedes hallar restauración a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tengamos un momento de oración y de meditación delante de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, pues las Escrituras dan testimonio de ti. Tú, Señor, fuiste coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustases la muerte por todos. Tú fuiste a la cruz, Señor, por nosotros. Tú te hiciste un hombre débil por nosotros, un hombre frágil. Porque lo más importante para ti, Señor, fue salvarnos. Fue salvarnos de nuestros pecados y de nuestra miseria. Y fue redimirnos de toda iniquidad para perdonar todos nuestros pecados. Señor, que esa mente, la mente de Cristo, la mente de aquel que se humilló a sí mismo por amor a otros, sea también nuestra mente, Señor. Amén. Y podamos ver a los hombres de la forma en que tú los ves, con la compasión que tú los ves. Y podamos ordenar nuestra vida, Señor, a la luz de esta verdad, que lo más importante para ti en la creación es el hombre y la mujer. Los niños, ancianos, jóvenes, adultos, cualquiera sea su edad, su color de piel, su clase social, lo más importante para ti son ellos. Ayúdanos a verlos a ellos, Señor, como la corona de tu creación. Y perdónanos si hemos sido egoístas, Señor. Perdónanos si hemos corrompido, Señor, el orden del jardín que tú has creado. Y ayúdanos, Señor, a renovar la visión de la creación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.